Hola amigos de la Alegoría de la Caverna, este es el primer video temático, espero que les guste. Para poder entender la integración normativa de un país, en este caso México, su división de poderes, además de sus funciones y cómo es el entramado normativo y constitucional, debemos conocer el significado de un término muy utilizado en política y leyes, el Estado. ¿Pero qué es el Estado? Permítanme decirles que desde el aspecto de la teoría no hay una unificación de criterios o definiciones. Sin embargo, quedamos que este canal es para hacer las cosas difíciles, fáciles. Y desde esta perspectiva, les explicaré qué es el Estado, cuáles son sus elementos, por qué es diferente hablar del Estado, país, nación y gobierno, aunque estén estrechamente ligados. Imaginen que tienen una empresa. Para que sea una empresa, ¿qué debe de tener? Un dueño, ya sea un solo dueño o un consejo. Normalmente le llaman consejo de administración. En el Estado sería el gobierno a través de su administración pública. Los trabajadores, quienes ayudan al crecimiento de nuestra empresa. En el Estado sería la población. Ubicación, que es el lugar o terreno en donde se localiza y la podemos ver. En el caso del Estado sería el territorio. Y obviamente un acta constitutiva, en el cual se establecen las funciones de cada uno de los integrantes del gobierno. En el caso del Estado, sería la Constitución política. Ahora que comprendemos las partes del Estado, podemos definirlo de mejor manera. Por lo tanto, el Estado es un territorio en el cual vive una población que a través de acuerdos entre las personas se integran para elegir cómo y quién las gobernará, y de esa forma tomar sus propias decisiones en conjunto. ¿Cuál es la diferencia con los términos de nación y país? Como les mencioné, el Estado hace referencia a una definición netamente jurídica. En cambio, el concepto de nación nos remite a los elementos culturales e históricos que nos identifican con otro mexicano. Nuestra religión, nuestro idioma, nuestras raíces, entre muchos otros factores. En cambio, el concepto de país corresponde a un aspecto territorial, con independencia total de otros países. Es soberano, y como soberano me refiero a que puede decidir sobre cualquier aspecto político y legal dentro de su territorio. En otras palabras, un país puede estar conformado por varios estados, como México, que tiene a las 32 entidades de la República: Aguascalientes, Veracruz, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, entre otros. O Estados Unidos, que tienen a Virginia, Florida, Alabama, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Texas, por poner un ejemplo. Pero en el caso de estos dos países, México y nuestro vecino del norte, son estados integrados a una federación. Es decir, por encima de ellos hay un poder más grande que los integra. A estos países se les considera que tienen un gobierno federal, ya que la federación es ese poder por encima de los estados. En contraposición a los países con un gobierno federal, se encuentran los gobiernos centralistas, quienes son un país y solo un estado independiente, y no están formados por otros estados. ¿Cuál sería la diferencia entre estado y gobierno? El gobierno es un elemento del estado, como lo mencioné anteriormente, por lo que en los hechos no puede ser lo mismo. Existen poderes y niveles de gobierno. Los poderes en un gobierno son tres generalmente, y son el poder ejecutivo, que es el poder que hace que se cumplan las leyes; el poder legislativo, que es el poder que elabora las leyes; y el poder judicial, que es el poder que interpreta las leyes. En algunos países como Venezuela, existe un cuarto poder denominado el poder electoral, quien vigila cómo se eligen los otros tres poderes. Los niveles de gobierno, por lo menos en México, también se dividen en tres, y como su palabra lo dice, son niveles, es decir, están subordinados unos al otro. Es decir, en el caso de México, está el nivel federal dividido en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y representa a todo el país. Ese sería el nivel federal. El nivel local, que estaría debajo del federal, también está dividido en tres poderes, que sería el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero en este caso representa solo a cada una de las 32 entidades federativas o estados, como Oaxaca, Ciudad de México, Jalisco, Baja California, por mencionar algunos. Y el municipal
o en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías, que estaría por debajo del nivel local. En otra cápsula abordaré más a fondo la diferencia entre el federalismo y el centralismo, cómo se constituyeron los estados, la división de poderes, qué es una constitución, entre muchos otros aspectos, por lo que les sugiero seguir la alegoría de la caverna en sus redes sociales. Ahí podrán conseguir mayor información al respecto. Muchas gracias, hasta luego.